Muy buenas tardes. Hoy es martes y tenemos una cita en nuestra palabra, nuestra lengua. Alguna vez o cotidianamente tenemos que lidiar con distintos temas en esta gran ciudad, con el tráfico, con algunas fallas técnicas. Estamos empezando este programa de hoy a las 16:18 y nos vamos a quedar hasta las 17:18 de la tarde con ustedes en Totlacto Radio por Pueblitos y Más, con un invitado maravilloso. Aquí está Aricel Intzin, originario de Tenejapa, Chiapas. Él se preparó profesionalmente como ingeniero físico, sí, pero es un hombre que va por todos lados. Le gusta la música, le gusta conocerse a sí mismo cada vez mejor, le gusta viajar, le gusta contrastar
sus experiencias y su pensamiento con otras culturas, con otros lugares, con diversidad de gente. Y comenzó un proyecto hace unos años que se llama Hablemos Batsikop. Y este proyecto actualmente tiene espacios en Facebook, en YouTube y, por supuesto, también tiene un grupo, Sí, ¿no? En el que se puede sumar. Y comenzamos este día conociéndolo un poco a través de sus referentes musicales. Acabamos de escuchar al grupo Fractal, del que no conocemos mucho, Ujú. pero Aricel nos va a contar por qué eligió esta pieza para comenzar y va a ser nuestro punto de arranque para irnos a la raíz de un idioma maravilloso como el celtal, hermanado con el Con tzotzil, el tzotzil, sí. y de una experiencia de vida. Ustedes pueden ver a Aricel joven, pero yo digo que tiene mucho que contar. Bueno, no lo digo yo, lo dice él mismo. Adelante, bienvenido. Gracias, Edna. Igual otra vez contento de estar aquí nuevamente y faltó mucho tiempo la vez pasada, entonces por eso estamos aquí de nuevo, pues compartiendo nuevamente, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que todos, tenemos diferentes gustos, ¿no? Y no, ninguno va en contra de uno u otro. Y siento que todos, bueno, o sea, la vida es tan variable y tan llena de diferentes cosas que uno no acaba de conocer todo realmente, ¿no? Entonces, sí, en este pequeño paso de mi vida, creo que sí he pasado por diferentes etapas, como me preguntaste antes de la primera sesión, que eligiera canciones que hayan marcado alguna etapa de mi vida, ¿no? Y una de las etapas de mi vida, pues es esta parte como de la adolescencia, en la prepa más o menos. Yo estudié casi toda, bueno, desde el kinder hasta la preparatoria en San Cristóbal de las Casas, que es una urbe muy importante, si no es que de las más importantes en Chiapas. En algún momento fue capital del estado. Ahora es Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Y San Cristóbal de las Casas representa, creo que un punto geográfico y estratégico, cultural incluso, para casi todas las culturas alrededor que están en Chiapas, ¿no? Que es esta región de los Altos. San Cristóbal es el centro, alrededor de ellos están regados la mayoría los tzotziles y tzeltales. Por un lado del norte están los tzeltales más o menos, y por un ladito más como al sureste están los tzotziles, ¿no? Alrededor de San Cristóbal, pueblos aledaños como Chamula, que está a media hora, más o menos, Sinacantán, que también son tzotziles, y nos podemos mover un poco más al norte, por ejemplo, empezamos con Tenejapa, que hay que cruzar ciertas regiones de Chamula. Entonces, igual está Oshchuk de un lado también, está Cancuc, ¿no? Estos pueblos que ya son celtales. Estos tres que mencioné apenas, compartimos muchas cosas. Somos tres pueblos celtales en el que siempre hemos como interactuado mutuamente, ¿no? Pero en esa región pequeña, por así decirlo, local. Ahora bien, para cuando queremos intercambiar cosas, sobre todo pues mercadeo, no sé, el trueque o algo cultural, siempre hemos estado relacionados con los tzotziles y siempre se ha concentrado en San Cristóbal de las Casas. Hoy en día se ve incluso, quien vaya o conozca San Cristóbal de las Casas, se encuentra este matiz tan, no sé, tan marcado, que es esta parte colonial, esta parte bueno, que hubo una diócesis importante ahí para evangelizar también esa región, etcétera, ¿no? Y como siempre ha tenido esa importancia, ha sido tan pluricultural San Cristóbal de las Casas. Siempre convergemos ahí, incluso bueno, no sé si sea el único, pero al menos en mi conocimiento, tanto de los tzotziles y los celtales, nosotros, es el único
la única ciudad o pueblo, por así decirlo, que tiene un nombre, tanto para los tzotziles y tzeltales, que es Jovel. Jovel está en lengua. Entonces, cada vez que nosotros decimos que vamos a San Cristóbal, en Batzikop, ya sea tzeltal o tzotzil, Batzikop es tzeltal y tzotzil en cada una de ellas, ¿no? Cuando queremos decir voy a ir a San Cristóbal, decimos voy a ir a Jovel, por así decirlo, ¿no? Bueno, hablando en tzeltal o en tzotzil, Jovel es San Cristóbal. Jovel es hace referencia a praderas y a humedales que en ese entonces era muy abundante. Entonces había que cruzar, cada pueblo tenía que cruzar ciertos senderos para llegar a San Cristóbal. Pero entonces, este centro cultural que ha sido San Cristóbal de las Casas desde hace muchos años, eso ha marcado también desde no sé, supongo que del arte, la cultura, el comercio, etcétera, como una urbe muy importante para todo en general. Entonces, en San Cristóbal de las Casas, como yo estudié ahí hasta la prepa, hay una escena bastante importante, pues de arte, por así decirlo, ¿no? Sobre todo de música. Y en sus momentos, no sé si aún se haga, me parece que sí, un festival de una semana pequeño del Cervantino Barroco. Me parece que un par de semanas después del de Guanajuato. Entonces, este grupo Fractal se llegó a presentar en ese festival, y una amiga de la preparatoria, Ada Rubí, un saludo por cierto, que ella justo forma parte importante también como de esta parte, de este ímpetu de la música, ¿no? En la prepa creo que vamos descubriendo, esta adolescencia vamos descubriendo también, agarrando nuevos gustos, y sobre todo en mi vida fue musical, ¿no? Fue muy musical. Me gustaba el hip hop, el reggae, hay muy buena escena de hip hop en Chiapas, ¿no? Hay como sí, una escena bastante grande de reggae, de hip hop allá, ¿no? Y este grupo fusiona, o sea, es un grupo como de música experimental, ¿no? Que tiene como muchas, ya hasta hoy en día me doy cuenta, ¿no? En ese entonces era algo muy raro para mí, ¿no? No tenía un género, no tiene un género como tal, ¿no? Es experimental para ese entonces, ¿no? En ese entonces era el 2009, 2010 aproximadamente, en mis últimos años de prepa. Esta amiga me comparte música, y descubro este grupo, ¿no? Por ella. Y me gusta, me gustó mucho y hace un parteaguas de lo que es en cierto sentido como esta mezcla que hay o que experimentamos los que vivimos, o llegamos a vivir en San Cristóbal de las Casas. Y pues eso creo que también parte un poco de cómo me voy desviando un poco pues de mi pueblo seguramente, ¿no? Como hablábamos la vez pasada de cómo es que llegamos muchos migrantes a la ciudad y cómo es que estos caminos, ciertas cosillas que llegamos como a conectar, nos lleva de un lado para otro y hoy en día estamos aquí en la radio, ¿no? Entonces, eso. Fractal tiene un concierto en YouTube que se puede consultar. Fractal se escribe con K. Con K. Uh-huh. Y de inmediato, pues, varios músicos en escena, sí, y con una diversidad de instrumentos haciendo música propia. Sí. Entonces es una propuesta interesante. Si alguien de Fractal ve este programa o el grupo o quien haya conocido esta experiencia tiene más información, nos encantará saber dónde andan, qué andan haciendo. Se deshizo el grupo, no se sabe. Bueno, yo perdí la pista también, que eran mis últimos años de prepa y bueno, fue todo un lío después y me parece que el grupo se desintegró, se fragmentó como tal, su nombre lo diría. Se disparó. Sí. No. Hacia todas las direcciones. Hacia todas direcciones. Ajá. Bueno, deseando que ese y muchos proyectos sigan su devenir, su claro, creatividad, su crecimiento, así estamos también en Hablemos Batzikop. Y este año has anunciado cosas muy interesantes. Como siempre andamos con ojos muy grandes, nos dice Aricel,
Intzin, a quien tenemos aquí, dice, se trata de visibilizar, normalizar, dignificar, hacer cotidiana el hablar de nuestras lenguas, yo diría de nuestros idiomas. También, o sea, de una u otra forma se puede expresar de esta manera. Y claro, dignificar la vida, las vidas que tanto nos cuestan a cada uno de nosotros, los de los sectores más vulnerables, ¿no? Y se es vulnerable de muchas formas, ¿no? Entonces, y también se es fuerte desde esa vulnerabilidad. Prueba de eso es que aquí está, aquí tenemos una ventanita a este mundo del Batsikop, al ser oriundo de Tenejapa, de Chiapas, y pertenecer a una cultura, que es la cultura celtal. Entonces, vamos a escuchar el primer lanzamiento 2023 que acabas de hacer de un poema que citaste en el programa pasado. Sí. Amigas, amigos que están viendo este programa, recuerden que hay parte 1 y parte 2. En la parte 1 tuvimos una introducción, mucho a quién es Aricel, a lo que hace, cómo lo hace, y esta es la parte ya de entrarle al plato fuerte, que es como tal el idioma y las experiencias de Aricel con respecto a su idioma y a su cultura. Y vamos a escuchar el Sensontle en celtal, en Batsikop, y escuchemos y ahorita regresamos. Yak anta bayel tesk ayohib chikchikbul. Hachuk utsta ahtalten tesk ayohib. Yak anta bayel. Yashal te shishintonetika. Sok tes chi ilyik nichimetika. Behana yak anta lek te banki wishitak lumal. Miguel Ángel, desde la cabina de producción, nos dice prevenidos, y nosotros les decimos lo mismo a ustedes. ¿Cómo escucharon? ¿Qué les pareció esta sonoridad? Para mí, la verdad es que no es tan común, Aricel. Sobre todo, muy comúnmente en las calles de la ciudad y en muchos espacios hay referencias directas o indirectas al náhuatl, Sí. al maya, Sí. y al zapoteco. Claro. En ocasiones también podemos escuchar mixteco o ayuk, que es mije, pero pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar aquí cerquita de primera mano las voces del Batsikop. Bueno, yo les voy a contar que tengo un secreto. Tengo mi amiga Esmeralda, que es una bordadora, pronto también la vamos a invitar. Ella es trabajadora social también y tiene un proyecto familiar textil maravilloso, ya pronto la van a conocer también. Y bueno, gracias a ella yo puedo escuchar la velocidad de las frases y cómo siempre entre un idioma y otro, muchas veces escuchamos frases muy cortas o muy veloces y tienen unas ideas muy grandes, ¿no? Claro. Representan ideas muy grandes. Sí. Entonces, cuéntanos de este primer ejercicio. Ya nos contaste un poco de este poema. Es un poema que se le atribuye a Netzahualcóyotl. Sí. A ver, cuéntanoslo todo. Bueno, pues han llegado como varias peticiones, tanto como enseñanza directa de clases, y pues llegó una compañera mediante el grupo. Les comento, pues pueden agregarse al grupo. Se llama Celtal de Tenejapa, Chiapas, entre paréntesis Batsikop, o la página que las comparto en mis redes sociales también. La página pues es Hablemos Batsikop, Celtal Tzotzil. Pues llegó una compañera que tenía un proyecto para subirlo a algo de barrios de México o algo así. Y quería justo como agregar este poema y lo quería en varios idiomas, en varias lenguas.
y pues me pidió que si le pudiese traducir el poema y enviarle un audio y el escrito. No, después me parece que no se pudo y hice el trabajo, bueno, le hice el favor más bien de la traducción. Y la verdad es que como tenía el audio y pues solo fue como subirlo y hacer la edición de video y subirlo al canal, ¿no? Entonces, lo hice de alguna forma y algunas cosas ahí en esta... soy un poco quisquilloso al momento de hacer algunas cosas eh, y me topo con cierta pared de esto, por ejemplo, del problema que tuvimos la vez pasada de los derechos de autor. Entonces también justo uno de los problemas para mí era como, bueno, el poema se podría subir o Ajá. qué pasa, ¿Es ¿no? ¿Cómo posible? es, cómo citarlo? Entonces pregunto a algunos compañeros, indago eh, y llego con creo que hay un maestro de bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras que no me acuerdo cómo se llama, no, ahorita no me acuerdo cómo se llama este señor. Por ahí lo pueden encontrar en internet, así, el poema de Nezahualcóyotl. Y en uno de estos artículos él dice que la estructura del poema, pues es muy, ¿cómo sería? Como muy latino, muy de lenguas romances, ¿no? O sea, la estructura del poema de Amo el canto del censontle, ave de 400 voces, etcétera, es muy del latín, ¿no? O sea, es Ujú. muy de esa estructura. Cosa que realmente en las lenguas no sucede, ¿no? O sea, en las lenguas indígenas, al menos en las que yo me familiarizo, no existe esto, ¿no? O sea, es una forma diferente, completa, es un mundo completo de pensar, ¿no? Es muy diferente. Ujú. Entonces, al momento de traducirlo, no me gusta traducir nada más transliterar como comúnmente se hace, ¿no? A mí me gusta contextualizar, eh, o bueno, traducir y contextualizar a la región en el que está, ¿no? Ujú. Entonces, al menos en el celtal, pongo la traducción o la adaptación en español en el video, quienes quieran ir al canal, y entonces cito nada más que es un poema adjudicado a Nezahualcóyotl, porque se hacen referencias a Nezahualcóyotl como con otros poemas, él escribió algunos, varios más bien, y ninguno coincide con este en específico. Entonces, hay una teoría, o hay un par de teorías que pues, las imprimen en los billetes de 100 pesos, y quien sería responsable, bueno, los imprimen también en libros, y quien sería responsable de ello, pues es la SEP en su momento, ¿no? No hay como tal una cita específica de dónde sale, de dónde surge, entonces pues muchos creen que se hace el poema como esta cuestión de tener como, cómo es impregnarle el amor a la patria a los mexicanos, como un poco el sentirse orgullosos de la lengua o del ser mexicano en general, y entonces le hacen referencia le adjudican a Nezahualcóyotl. No se sabe, bueno, al menos en este escrito, que justo tuve que indagar, no sé si mucho, pero pues este profesor de filosofía de la facultad de la UNAM, dice eso, ¿no? Que hace el análisis, él es especialista en poesía en náhuatl, y pues dice eso. Entonces, Muy interesante, ¿no? pasa eso. Realmente Ujú. bastante interesante. No es que estemos a favor o en contra, sino Claro, justamente que eso es algo, ese es el espíritu científico de Aricel, como pueden sí, notar, que no es apasionarse, sí, sí es, no, no es, sino investigar. Bueno, qué información se los tiene, hechos. cuáles son las fuentes, cuándo comienza a aparecer, quién, ¿no? Sí, ¿Quién lo publica? ¿En dónde aparece? ¿En qué contextos aparece? Eso es pensamiento científico. Ahí no hay, es que yo sentí o creo o no creo. Ahí lo que hay es, vámonos a la fuente, claro. revisemos qué investigadores e investigadoras hablan de esto, cómo lo hacen, en qué se basan. ¿Ya ven? Ahí descubrimos al científico, Un poco, un poco, un poco. un poquito. Pero este científico es muy curioso y muy musical. De hecho, llegó armadísimo hasta los dientes con instrumentos musicales, pero también con la palabra.
con el Batsikop, con su cultura por delante. Vamos a escuchar una bamba que él nos propone, que es muy interesante también, completamente ecléctica, o a mí me parece ecléctica. Y Mike ya está en cabina, listo con esa bamba. Vamos. Todas las palomitas de libertad.
Hemos regresado y acabamos de escuchar La Bamba con Son Violeta, una grabación aproximadamente de 2012. O sea, estamos hablando de un proyecto de hace 10 años. Por ahí se escucha un balafón. Sí. Es muy diversa la interpretación que ellas y ellos tienen en este proyecto. Por ahí una frase muy bonita en la marimba haciendo referencia al manicero. Sí. A esta pieza representativa en Cuba, pero realmente que pertenece al Caribe, ¿no? Okay. Bueno, actualmente por su tránsito, por sus circunstancias, pues pertenece a todo el Caribe, me lo parece. A estos pregones que hacen las personas para vender sus productos. También lo encontramos en Colombia, lo encontramos por supuesto en México, ¿no? Quesos, piloncillo, vale. Empanadas, bolovanes y cuanta cosa deliciosa, ¿no? El manicero, bueno, hace referencia a los cacahuates, alguien que está vendiendo cucuruchitos de cacahuates, pero bueno, la sabrosura de la vida está ahí presente. Ya sabemos que está Hablemos Batsikop, ya sabemos que está el grupo, ¿no? Que es Batsikop de Tenejapa. ¿Cómo es el grupo? El grupo es Celtal de Tenejapa. Celtal de Tenejapa. Y entre paréntesis Batsikop. O sea, Celtal, entre paréntesis Batsikop y de Tenejapa, Chiapas. O sea, como haciendo referente a que es esa variación. Que es esa variante o dialecto, que es ahí cuando podemos usar esta forma de describir el idioma. Y tenemos también el YouTube, que ahí, ¿cómo lo encontramos? Hablemos Batsikop, Celtal Tzotzil. Y tenemos la fanpage. Sí, entonces, vamos a lo nuestro. Luego de estar tan universales y luego de bailotear en el corazón con la bamba, ¿qué creen que tenemos aquí? Tan, 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 tan. Pues aquí tenemos materiales para entrar en materia, porque de esta manera fue como en realidad llegó Aricel. Además de reflexionar en su propia cultura, pues un día tuvo que, ¿y ahora cómo le hago? A ver, cuéntanos. Te armo docente del Batsikop. Gracias. Comunicador. Bueno, pues digamos que pues tal cual, sí, fueron clases, igual fue de manera empírica y en muchos lados, o en la mayoría de los lados, la primera pregunta es, oye, ¿cómo digo buenos días o cómo digo un hola, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo saludo? ¿Cómo saludo, ¿no? En un principio a cualquier persona. Y igual que las playeras, por ejemplo, lo que contienen las playeras hace referencia a estas playeras, que ya las había mencionado la semana pasada. Y que son una maravilla. Que es el proyecto del año pasado, que se llama Ajtal Tabatsikop. Conteo en celtal, o conteo en celtal. Y tal cual como estas playeras, cuando yo las presento, las playeras son como un resumen de una clase avanzada, por así decirlo. Porque se trata del sistema de conteos en celtal. Una parte, porque es bastante complejo. A mi parecer. Y la pregunta inicial que me dicen la mayoría es cómo se saluda, o cómo digo buenos días, o cómo digo hola. Es de las preguntas o es de las formas más difíciles, o al menos de forma introductoria es de lo más difícil en celtal, al menos en mi cultura, que es Tenejapa. Por eso justo, por eso es que hago como hincapié en el grupo, que es Celtal de Tenejapa, o bueno, Celtal entre paréntesis Batsikop de Tenejapa, Chiapas. Porque al menos, no sé si en todas las culturas celtales, porque el celtal es una de las, me parece que hoy en día es la tercera lengua más hablada en México, o idioma, ¿no? Antes estaba es el náhuatl, el maya, y estaba entre ahí el zapoteco, me parece, y estaban rozando tzotzil y celtal entre como la misma población. Hoy en día los celtales son un poco más, entonces abarca una región bastante grande de la selva, y ahí la verdad es que no sabría
decirles si culturalmente se tienen las mismas prácticas, ¿no? Entonces, en algún momento, recuerdo igual estos ires y venires tanto de otros lugares como en Colombia. Recuerdo una noche de amigos, de amistades que conocí en ese mismo momento, que me preguntaban, oye, ¿y cómo saludaría yo en tu idioma? Entonces, pues es de lo más complicado que me pueden preguntar siempre, ¿no? Entonces, como introducción, normalmente para saludar allá en Tenejapa, se debe uno fijar, se separan ciertas, no sé cómo mencionarlo, hay rangos. Digamos que los seres humanos somos hombre y mujer en nuestra cultura. De ahí partimos a quién estamos saludando. Eh, si es hombre o mujer y si es mayor que nosotros o menor que nosotros, ¿vale? Ujú. Entonces, cada uno va a tener una forma de saludo diferente. Entonces, no hay un hola universal, no hay un buenas tardes ni buenas noches. Todo va a depender respecto a la persona a quien estemos saludando y respecto a nosotros mismos, obviamente. Importa el parentesco que tenemos con esa persona o si no tenemos ningún parentesco, obviamente, y eso va también si tienen algún cargo, o si tienen algún cargo dentro de la sociedad de Tenejapa, así es como nos vamos a referir, con cierta categoría de respeto hacia la persona, ¿no? Entonces, en primera, por ejemplo, para yo referirme a una mujer mayor que yo, que digamos que no, no abarcan edades como tal, sino la posición que representa ante el pueblo, ante la sociedad. Ujú. Una mujer que está juntada, allá antes no se casaban, una mujer que está juntada con familia, con hijos, e incluso si ya tienen nietos, pues pueden ser bastante jóvenes realmente, ¿no? En estos pueblos, pues cuando llegan a tener cierta edad de física, sobre todo los hombres, es cuando empiezan a buscar familia. Entonces, los hombres son los que dictan estos roles, por así decirlo, cuando empieza uno la familia. Antes no tenían, digamos que un poder de decisión las mujeres. Platicábamos la vez pasada de que a veces, o en su mayoría, era ir a hablar con el padre, ¿no? Ni siquiera era como preguntarle a la mujer si quería. Entonces, fuera de todo romance, fuera de todo amor, por así decirlo, se formaban estas familias convencionales y en cierto sentido funcionales porque era el rol que tenían que cumplir, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, si es una señora, por así decirlo, entonces yo le debo decir el título que tiene ante la sociedad, que es señora, por así decirlo en español. En celtal es metic. Entonces, yo, Aricel, como joven, o sea, en cierto sentido yo todavía no tengo familia, entonces, aunque ya tenga edad bastante grande a comparación de muchos que ya tienen familia, yo todavía puedo considerarme ahí en ese rango transitorio de joven adulto. Pues, joven Ujú. adulto no sin familia, ¿no? Ujú. Entonces, Muchacho que le dicen, es muchacho. un muchacho. Ujú. Entonces, metic significaría señora o este, o puede ser también una abuelita, depende del contexto, abuela. Entonces, uno cuando va a llegar o a irse, digamos que normalmente la situación que yo les pongo en mis clases es, yo voy a visitar a alguien a una casa, entonces debo decir metic. Entonces, esta es la primera frase que uno debe decir. Cuando uno sabe que es o yo visito a una señora en una casa, diré metic. Pero si yo visito a un señor o estoy queriendo visitar al señor de la casa, entonces yo diré tatik. Entonces, tiene la misma analogía. Tatik significa señor. Ujú. Señor. Si así igual me encuentro a alguien en la carretera, en las veredas,
y no le quiero hablar o no quiero interactuar mucho con él y solo es saludarse de despedida y de como hola y adiós, uno dice tatik, yo le voy a decir tatik y él me va a decir tatil, que es joven, Ujú, tatil, de regreso, que es joven, por así decirlo. ujú. No abarca edades, o sea, yo como que sí luego les pongo edades en las clases, pero haciendo el hincapié del contexto en el que se usan estas palabras. Entonces, así hay palabras para, por ejemplo, señorita, que es cancil. Cancil es, pues, sí, una señorita, por así decirlo, ¿no? Que no tiene familia, que no tiene nietos, etcétera, ¿no? No tiene hijos. Entonces, yo le digo cancil, ella me va a responder tatil, y así nos despedimos. ¿Y cuando es una niña o niño? Ahí normalmente se usan frases más coloquiales. Se le puede decir, nos vemos al ratito, o sí, o hasta el rato. O uno se le puede decir, se le puede referir de forma cariñosa a una persona menor como shoot. Shoot es el menor de una familia. Shoot, la X funciona como una SH. Ujú. Sh- Shoot. Entonces, shoot es alguien menor, el menor de una familia. Entonces, uno puede decirle shoot como de juego a una niña, aunque no sea tal vez la menor o algo así, y la niña, digamos que es más coloquial en esas edades. Pero a edades más grandes, arriba de la pubertad, adolescencia, es cuando se usan la formalidad. Claro. Hay toda una formalidad ahí. Y hay más formalidades entre más va uno escalando dentro de la sociedad, de la estructura, de la estructura que se tiene en mi pueblo, que es, hay personas que tienen un cargo como alfereces, que son estos cargos que son importantes dentro de mi pueblo. Cuéntanos un poquito de esos cargos, porque nosotros que no estamos inmersos en la cultura, eh, por acá de repente se habla mucho de los topiles, de los mayordomos, de las vocales Claro, o los vocales, ¿no? ok, O hay todavía, ¿no? El concepto de jefe, ok, ¿no? claro. O tatamandón, o ¿cómo sería esta En mi pueblo representación? mm, hay una cabecera municipal que es Tenejapa. Tenejapa se llama LUM en mi pueblo. LUM, LUM. Entonces mi pueblo es LUM, ¿no? Que significa tierra, LUM, LUM. Así, tal cual. Es una palabra bastante sencilla a comparación de las anteriores. Ujú. LUM significa tierra o en este caso mi pueblo, o sea que es el centro del pueblo. Entonces la cabecera municipal de Tenejapa, pues ahí es donde sucede todo, ¿no? Políticamente, culturalmente, económicamente, todo lo que pasa. Y hay varios cargos que controlan los parajes, allá les llamamos parajes, a estas pequeñas localidades o comunidades que pertenecen a todo el municipio de Tenejapa, Ujú. pero que están repartidas en las montañas, ¿no? O sea, Lo que nosotros llamamos rancherías, los como ranchos. rancherías, exacto. Ujú. Del centro de Tenejapa a la casa de mi mamá, a su casa, estamos a media hora en coche aproximadamente. Son curvas, montañas, uno va bajando, las montañas y veredas, etcétera, hasta llegar al pueblo, a la ranchería, que es de donde soy, que es cerquita de una palabra que se llama Pocolum. Mi comunidad es Ixtontic, que significa piedra, espina de piedras o algo así. Entonces la cabecera municipal controla, por así decirlo, todas estas rancherías, ¿no? Parajes, le llamamos allá. Entonces, la cabecera municipal tiene varias secciones. Uno es religioso y la otra es político. Entonces, en la parte como religiosa, hay señores que son como tal parecidos a los mayordomos, que fungen cargos de rezanderos, como si fueran rezanderos. Y participan mujeres y hombres. En cada fecha importante, como en Año Nuevo, por ejemplo, se hace un cambio de mandos y ahí las mujeres rezan
para el nuevo año, y tanto como los hombres y las mujeres. Hay todo un protocolo dentro de esta sección religiosa, ¿no? Entonces hay quienes son los que llevan el mando, que son los Ayoxil, no, ahorita se me fue la palabra, pero bueno, hay dos personas, que es hombre y mujer, que son normalmente esposos, bueno, o pareja, pues, no se casan, ¿no? Que llevan el mando de los rezos, llevan como la batuta, ¿no? De estos procesos, y en cada evento religioso. Luego está como la sección política, que ya son partidos políticos. Está el Regrol, que es el presidente. No, perdón. Cunerol. El Cunerol es el presidente. Cunerol, pues es el que lleva el mando de esta cuestión política, ¿no? Los Regroles serían los alfereces en español. Un alférez, o bueno, en este caso los Regrol, en mi pueblo son como la fuerza policíaca en el pueblo. Ujú. Ellos, Si pues alguien resuelven. comete alguna tropelía, Ellos van van, y exacto. lo toman arrestado, exacto. ¿no? Entonces llevan igual incluso, y ellos llevan también unos bastones que los diferencia de sus cargos, de los demás, ¿no? Entonces, son estas secciones que abarcan cada cargo que llevan. Y lo cumplen, los reroles solo lo cumplen hombres en esta parte política. Y normalmente, hasta ahora no he sabido de alguna presidente mujer, pero normalmente llevan la batuta los hombres. Hay todo un sistema del que no estoy tan familiarizado, pero lo eligen ciertos ancianos de cierta edad para fungir estos cargos de cada paraje, ¿no? Agarran uno o dos personas de cada paraje y conforman todo el cuerpo de alfereces en el pueblo. Entonces, en esos cargos, digamos que recientemente, no sé, yo conozco a un rezandero al que lleva la batuta. Yo me debo referir con mucho mayor respeto que cualquier otra persona en mi pueblo. Entonces, por ejemplo, hay contextos en los procesos religiosos, en rezos, en los que hay todo como una retórica dentro de la misma lengua. Hay una forma coloquial de hablar y hay una forma de expresarse ante los demás en público, como una oratoria, como un tipo de discurso político. Y aparte está esta sección también, o esta parte de lo religioso, que es todo un proceso. Algo muy rápido, recién el año pasado fueron unos amigos a Tenejapa, se inauguró una exposición de fotografía así rápido de unas personas de allá. De Lina, del proceso del arreglo de la iglesia que quedó afectada unas partes por el temblor del 17. Y bueno, inauguraron la exposición de fotografía. Y se hace todo este proceso como, pues, político religioso, ¿vale? Claro. Se tiene que dar como, se enciende unas velas, hay alguien que tiene que rezar, y todos los que estén ahí, normalmente no es obligatorio, pero pues la mayoría sí debe de tomar, ¿no? El posh, el muy famoso posh, el licor de Chiapas, de los Altos. Entonces hay una ronda que pasa, o hay alguien que se encarga de estar ofreciendo el posh. Entonces te pasan a servir no un caballito, sino en un vaso de estas veloadoras chiquitas, que es como un doble caballito más o menos, sí, casi. Son grandes. Entonces hay alguien que se encarga de pasar a ofrecer este alcohol, el posh. Entonces, digamos que todos estamos ahí, y si a mí me ofrecen, en su momento yo podía
no tomar, y había un respeto que podía como eludir esa parte. Esta vez, entrándole un poco más al alcohol, al posh, hay un protocolo que es decir Yamesh Ochon Atatiketik, que es literalmente estoy diciendo, voy a entrarle, señores, ¿no? Así de como decirle, voy a tomar, ¿no? Ujú. Y los demás, todos los que me escucharon o todos los que están alrededor, van a decir ochanta o ochanme o algo más, ¿no? Entonces hay todo como un protocolo en eso, y esto de llames ocho natatigetik, es todo un respeto hacia los que están ahí en el mando, ¿no? Y todos los que estamos compartiendo en ese proceso. Entonces, ahí hay otros formalismos un poco más complejos. Yo normalmente, por ejemplo, le pregunto a mi mamá, mi mamá es mi maestra, ¿no? En eso. Le pregunto, oye, ¿cómo me tengo que referir a este señor? Y ella me dice, no, pues depende, ¿no? Si no lo conoces, pero es un señor que sabes que tuvo un cargo, ¿no? O no, o si se tienen como el mismo rango de respeto, pues de esta forma, ¿no? Entonces, es todo un mundo muy complejo. Entonces, a primera instancia, el saludo es una de las cosas un poco más difíciles. Como extranjero, obviamente, como extranjero, quien sea que me pregunte, las cosas básicas la pueden usar como metik, tatik, cancil, etcétera, que es el saludo básico, porque no tendrán un parentesco, por así decirlo, con las demás personas. Pero si yo saludo a un tío, yo le debo decir tajún, que es tío en celtal, tal cual yo le estoy diciendo tío, pero es un modo de saludo, tanto de despedida o de entrada, por así decirlo, ¿no? Claro. Pues fíjense nada más cuántos elementos conforman. Por eso no solamente es el idioma, Claro. sino también es la cultura y es quien la aporta, porque va a tener responsabilidades distintas con respecto al uso Sí, cotidiano de este idioma. claro. Miren nada más qué interesante. Y nos vamos a ir a escuchar, porque Mike nos está viendo desde cabina, y vamos a escuchar Tatlox. Losh, Tatlosh. 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 Sobrevivencia. Sobrevivencia Tiwitzwitzma. Y se puede buscar en YouTube como Tiwitz. Twiwitz. Tiwitz. Ajá. ¿Eh? Que Twiwitz significa, me parece, encima o arriba del cerro. Witz es cerro, suena Witz igual en celtal y en tzotzil. Está en MAM, es un grupo de Guatemala que conocí en un festival de música así en San Cristóbal. Bueno, no, creo que fue en Sinacantán que los llegué a ubicar. Cuando había este boom que no sé si todavía haya, pero como estas agrupaciones que empezaron a hacer música en su lengua, ¿no? En su idioma, que están estos saxebul que hacen en tzotzil, de Ajá. Sinacantán. Ahí conocí a estos que se llaman Amak Asim, Ajá. que son seri, que hacen rock en seri, que son muy buenos también. Así es. Y están ellos, que los conocí igual en ese festival, que se llamaban Sobrevivencia, y los pueden encontrar en YouTube. Tienen muy buenas letras, todas en MAM, en MAM, que es una lengua mayense también de Guatemala. Fíjense nada más qué maravilla. Hoy nos vamos de verdad, o tenemos una sesión muy colmada de muchas cosas en las que pensar, de muchos mundos desde cuales podemos refrescar nuestros propios referentes, ¿no? Estaba yo pensando en el USA o Chichimeca Jonás, que también tiene sus distintas formas para los distintos momentos del día. Y también va a ser diferente cómo va a ser el trato con una persona, claro, con un muchacho o una persona joven, que cómo le vas a hablar a tus padres o cómo te vas a comunicar cuando está toda la comunidad reunida y hay una asamblea. Es muy diferente. Claro. O cuando vas a hablar de las cosas de la espiritualidad, de la religiosidad, cómo vas a usar. Es más, hasta tenemos la palabrita, la palabra chiquita, ¿no? Ok. Es como, hasta el tono va a cambiar. Claro, No sí. es lo mismo cómo vas a decir las frases cuando quieres hacer este emotivo y este recogimiento de lo que vas a decir. Claro. Entonces, pues fíjense cuántas cosas. Por cierto, saludos a
a Manuel Martínez López Quengua, querido amigo. Allá hasta el territorio de la nación Ezar, allá con que él es un cultor de la lengua, del idioma y la cultura usa. Bueno, aquí tenemos una imagen bellísima que nos ha estado acompañando todo el programa, que es este árbol que dice Achtalta Batzikop. Y bueno, primero que nada, pues es una forma de cristalizar un proceso, una forma en la que tú estás encontrando un hilo conductor para el idioma y para la cultura que representas, pero también es una suma de caminos. Esta ilustración es nada más y nada menos que Trabajo de Elide Guzmán. a quien mandamos saludos. Saludos, por cierto. Claro que sí. También a su hermano Germán Guzmán. Claro, a los Claro dos que sí, Guzmanes. a los dos Guzmanes. Pero esta ilustración es de Elide y ella la encontramos como La Guacha La Guacha Intervenciones en Instagram y en Facebook me parece también. también. Ujú. Y ella también es bordadora. Sí, ella sí. Es una bordadora desde lo contemporáneo, Ujú. desde un ser del aquí y ahora, desde una experiencia muy amplia. Me parece que es una mujer con una visión muy amplia Bastante. de muchas cosas, sensible, elegante. Y bueno, fíjense nada más que de qué manera tan bonita. Aquí encontramos Bueno, la idea surgió en casi creo que durante la pandemia. Fueron pues clases, les di clases a un par de grupos y tenía como la inquietud de cómo presentar o cómo enseñar algunas cosas, ¿no? Entonces, una de ellas fueron los números y en una clase que fue como muy catártico para mí, que fue dibujar un árbol y representar de forma gráfica algunas cosas o aspectos principales del sistema de conteo en Celtal. Entonces, esto como tal surgió la idea el año pasado, fue como de cómo las puedo transmitir, cómo puedo generar esto, cómo lo puedo plasmar, ¿no? De la idea a algo. Y surge la idea de las playeras, busco ilustradores, llega Elide Guzmán y ella hace el favor, bueno, con su hermoso trabajo de presentar esta ilustración tan hermosa. Estoy tomando todas para que vean. Bueno, en primera, están a la venta, son parte del proyecto Hablemos Batzikop, las pueden adquirir. Hay desde tallas grandes para las personas con cuerpos grandes, como Medianas, yo, chicas. medianas y pequeñas. Ujú. Entonces, y hay esta gama de colores muy diversa. Aquí hay una en color violeta, esta es en color azul, hay una en blanco, en negro, en grises, escala de grises, Hay en varias rojo. grises. Ajá. Entonces, bueno, Pues pidan la suya. justo, pues como que sale la idea bueno, también que estos normalmente proyectos tienden a ser autogestivos y sin recursos económicos. Pues cómo transmitirlo. El problema es, sobre todo, pues el gran limitante es lo económico, ¿no? Entonces, por eso surgió la idea de, bueno, vender playeras, imprimirlas en unas playeras, venderlas y recuperar algo de lo invertido, ¿no? Se le paga, obviamente, parte del trabajo del IDE, que la verdad es que fue un regalo casi, de ilustración, y el trabajo de imprenta de mi amigo Carlos, un saludo, y surge la idea, ¿no? Son de muy buena recuperar. calidad, ¿eh? Son súper. Además es algodón Sí. y son de muy, muy buena calidad. Ujú. Hay muchos tipos de producciones de playeras y de camisetas en el mercado. Digo, estamos en una de las ciudades más grandes del mundo, entonces hay muchísimas propuestas, pero estas que tengo en la mano están, o sea, el material es de muy buena calidad, el color, la tinta, la impresión. Híjole, pues de verdad que es me parece que es una excelente inversión. Sí, están a la venta, están en 250 pesos cada uno. Es tomando en cuenta el trabajo de diversas personas. Lo mío nada más fue la idea.
Y bueno, la cuestión aquí es la ilustración. En la ilustración encuentran un pequeño código QR eh, que lo pueden escanear, que depende un poco de la calidad del video, de la foto que puedan tomar, pero normalmente sí reconoce el código QR los celulares. Los redirecciona a la página directamente, bueno, a la publicación de un poco de la descripción que sería el árbol. Entonces, la cuestión era como, dije, pues, si es como que hice un poco la analogía de que quien nos dice, como cuando trabajamos en algunas empresas y nos dicen ponte la camiseta de la empresa, entonces yo dije, no, pues me pongo la camisa del Celtal también, ¿no? De la página. Entonces, la idea era como andar, llevarla en el día a día y pues con algo muy llamativo, a quien le interese, pues pudiese escanear el código QR y que lo redireccionara a la descripción o en todo caso, pues adquirir su propia playera, ¿no? Entonces, es un resumen de una clase del sistema de conteo. Entonces, resulta que el sistema de conteo en Celtal es un tanto complejo también. Tiene raíces mayas como tal, entonces también se maneja en sistema vigesimal, del 1 al 20, y de ahí van escalando veintenas, ¿no? En el conteo. Pero en ese inter de veintenas hay toda una gama de qué considerar al momento de contar. Y sobre todo, igual que en el saludo, que uno se tiene que fijar en quién se está dirigiendo, también nos tenemos que fijar un poco en qué es lo que estamos contando. Entonces, en el Celtal tenemos como tal números, como decir en español 1, 2, 3, etcétera. En el Celtal igual es Jun, Chep, Oshep, Chanep, etcétera, ¿vale? Y que es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Jueb 5, Evakep 6 y así. Y así llegar al 20, etcétera, ¿no? Hay otros números más grandes, no es tan extenso como en el español que puede uno agregar números y números. Entonces, aparte de eso, al momento, la diferencia del español grande es que en el español uno puede decir uno de algo, de cualquier cosa, ¿no? Deme o deme 2 naranjas, o deme 2 papas, o deme 2 hojas de algo, ¿no? Uno dice el objeto y dice el número o el objeto, ¿no? Depende cuál sea el orden, ¿no? En Celtal se usan unos sufijos, prefijos, van antes de la palabra. Entonces, todos los números que están aquí o todas las palabras que uno encuentra en este árbol son una forma de decir uno. Ok. Entonces, a excepción de la raíz. La raíz del árbol es la única, o sea, como que quise poner algo diferente al final y puse Yisimte, que es en traducción literal o transliterado sería bigotes del árbol. Que son las raíces. Que son las raíces del ¿no? árbol. Son como sus bigotes. Exacto. Entonces, Yisimte significa raíces del árbol, ¿vale? De ahí en fuera, todo lo que uno va a alcanzar a ver aquí es una parte, una forma de decir uno para cada forma geométrica. Eso es a lo que yo, o como yo lo he logrado explicar. Hay que fijarse en las figuras geométricas que forman, no son topológicos porque, bueno, figuras geométricas, ¿vale? Son cuasi esféricas, como una naranja o una papa. Aquí son letras muy pequeñas, pero que compren la playera, o en la página está la publicación y la descripción a más detalle. Pero una forma geométrica cuasi esférica, como una naranja, que la podemos encontrar en un árbol, justo por eso es el árbol, porque se encuentran diferentes formas geométricas en un árbol. Entonces, estas son puras figuras geométricas de objetos. Me retrocedo un poco. Se cuentan 2 ramas. Primero, son 3. Son objetos, animales
y seres humanos, ¿vale? Seres humanos se cuenta, hay un prefijo para el ser humano que es tul, T-U-L, tul. Ujú. Hay un prefijo, entonces, los otros dos es los animales y objetos que se pueden encontrar en un árbol. Entonces, para el prefijo de, para el sufijo de uno, para una forma geométrica cuasi esférica, o sea una papa, o una naranja, un limón, Un jitomate. una toronja, etcétera, uno va a decir pej, Ej, pej, pej, con P, como pej. pej. Ajá. Ajá. Entonces, para decir dos de algo cuasi esférico, uno va a decir cha, pej, que es cha, que es la referencia del dos, pej. Luego, osh, pej, que es oshe, o sea, osh, la palabra del tres, El tres. pej, el objeto, El la forma. objeto. Y para animales es kocht. Aquí hay un conejo, ¿no? Entonces, es un animal que es kocht. Entonces, para uno es kocht. Para dos es chakocht. Y tres, oshkocht. Entonces, oshkocht es tres de animales, de lo que sea. Ya dependerá del contexto un poco más a fondo, si se refiere a pollos o caballos. etcétera. Ujú. Ajá. Entonces, por ejemplo, para algo largo, como una rama de árbol o Una caña. un elote, una caña, etcétera, es chish. Entonces, para uno es chish, chachish, dos, oshchish, de tres, de algo Ujú. largo, de algo, Sí. un objeto largo. Entonces, así igual trae para un conjunto de algo, como una rama, como un arbusto o un árbol completo, es tej. Tej es el sufijo para esos objetos como Ujú. árboles o plantas o Muchos. arbustos. Ajá. Ujú. Entonces, tej, chatej, ochtej, chantej y así. Y hay otros que como son hojas, por ejemplo, las hojas de papeles como esto, Ujú. es vel, con W-E-L, vel. Entonces, estos en general, la mayoría de lo que se usa, hay otros, unos cuantos que no se pudieron agregar aquí, pero este es el esquema general del conteo en celtal. Es un resumen, por así decirlo, de una clase avanzada, de que en algún momento ya les hubiera dado de cómo se cuentan o cómo son los números en celtal. Y yo les tengo una noticia. En Hablemos Batsikop está exactamente esa referencia y la ilustración. Ujú. Seamos generosos. Si vamos a citar la ilustración, si vamos a colgarla en nuestro muro, citemos. Citemos a la página, citemos a la autora, citemos el trabajo. Ya lo dijo Aricel y lo ha dicho muy bien, compartamos, Ujú. ¿no? Compartamos, seamos transmisores. Claro. Para que este conocimiento, para que esta práctica cultural o estas prácticas culturales que se cristalizan en un idioma pervivan, ¿no? Y para que sigan siendo parte de nuestro mundo y parte generosa de nuestro cotidiano. Este ha sido nuestro segundo programa dedicado a Hablemos Batsikop. Ustedes dirán, yo creo que no tenemos que soltar a Aricel, pero vamos a dejar lo que él nos proponga. ¿Qué más vamos a seguir haciendo? Yo creo que hay mucho que hacer, Hay mucho que hacer, ¿no? sí. ¿Qué les parece si antes de irnos escuchamos otra referencia musical de Aricel para irnos preparando para la despedida final, para el gran final de este programa? Vamos a escuchar Baiko de Amak Kashim. Saludos a Ezequiel, a Israel, a Jerónimo, al Indio y por supuesto a Diana Reyes, a quienes los tenemos aquí en el corazón. Y bueno, pues vámonos a Sonora al festival Jepe Ancoicos y las músicas del mundo. Jepe Ancoicos en idioma imictoc sería Cantos del Mar, los Cantos del Mar, ya que son una comunidad a la orilla del mar, una comunidad de pescadores, de cazadores, y bueno, la nación Comcac, allá en su festival Jepe Ancoicos. Vamos a Vamos a escucharlos.
Sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe. Baigo, 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 sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe. Baigo, 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 sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe, sabidabata me malabe. Baigo, 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 sabidabata me malabe. Muy buenas tardes, nos estamos despidiendo este día de nuestra palabra, nuestra lengua, con una pregunta para el público, una pregunta que se va a llevar un premio. Pues para agradecerles, igual como estas 2 ediciones, quienes estén atentos o quienes vayan a ver tal vez después, pero el premio es para una persona, quien sea el primer comentario, ya sea en vivo, bueno, el primer comentario, se le regalará una playera de este proyecto, pues, la talla que sea, bueno, que requiera esa persona. Que requiere esa persona, ¿no? Bueno, limitado a tallas grande, chica y mediana, y a los colores disponibles hoy en día, porque también ya no quisiera sacar más playeras porque estoy pensando en otra ilustración, una nueva, exacto. Entonces son, digamos que, por así decirlo, como una edición limitada, ¿no? Entonces, haremos una pregunta y quien responda o quien la responda en primer lugar, se va a llevar una playera, ¿vale? Entonces, la pregunta es, explicamos un poco lo de la playera, que es el sistema de números y que todo lo que se ve aquí hace referencia a una forma de decir 1 en cada objeto o cada forma geométrica. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la parte o cuál es la palabra que no hace referencia a un número? O sea, ¿cuál es la palabra que está en la ilustración que no es un número? ¿Vale? ¿Cuál es la parte o cuál es la palabra dentro de la ilustración que no hace referencia a ningún número? Quien responda primero, quien comente primero, se va a comunicar directamente al recuadro del programa y la primera persona que encontremos ahí, que detectemos ahí, nos ponemos en contacto con. Así es, para hacerle la entrega de su playera. Uh-huh. Va a poder escoger el color que guste y, bueno, la limitante de la talla nada más, chica, grande o mediana. Entonces, eso, ¿vale? Y pues ya. Nos vamos felices, contentos, contentas. Este día, hoy fue martes 17 de enero de 2023. Estamos en el 4º aniversario de Nuestra Palabra, Nuestra Lengua con Aricel Intzin. Si a ustedes les interesa conocer mucho más a fondo el idioma y la cultura
de Tenejapa, pónganse en contacto con Aricel a través de los espacios que ha creado para esto. Acaba de anunciar que vienen muchas más actividades, publicaciones, y él ya lo dijo, si nosotros no lo pedimos, él no trabaja. Así es que hay que pedirle. Sí, soy un Hay que flojo. pedirle, explícame esto, cuéntame aquello. Sí. A ver, ¿cómo fue eso? No me quedó claro. Hay que acercarnos. La fuente está ahora sí que en todo su esplendor, en toda su atención. Hay que mostrar interés, acerquémonos y aprendamos Batsikop. Perfecto. Muchas gracias, Aricel. A ti, Edna. Yo soy Edna Hernández, esto es Nuestra Palabra, Nuestra Lengua, desde Totlactoc Radio y por Pueblitos y más. Nos encuentran en Facebook y en YouTube. Compartan este programa, comuníquense con nosotros y saludos el día de hoy a Chelo Vaca, que pasó a dejarnos un mensaje, y a todos los grupos en Facebook que nos apoyan y que están permitiendo que nuestro programa se cuelgue también en sus espacios, en sus páginas, y que nos están apoyando. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Nuestra palabra, nuestra lengua. Una ventana a los diversos universos que conforman este país. La historia, el arte y la cultura de los pueblos indígenas y afroindígenas en voz de sus autores.